no presentamos ambos lados de la moneda, entonces no hay un equilibrio. Y al no haber un equilibrio, pues estamos diluyendo la palabra de Dios. Y cuando diluimos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios pierde la eficacia. Pierde la eficacia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios necesita hablarse con verdad. Y la verdad lo abarca todo, tanto lo que nos gusta como aquellas cosas que no son tan agradables para nosotros. Pero esta palabra es para corregir. Esta palabra es para bendecir tu vida. Esta palabra trabaja tu ser interior. Esta palabra te acerca al modelo de nueva criatura que Dios está diseñando y está trabajando en aquellos que le aman, en aquellos que buscan su rostro. Y para ello leemos Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú has pedido sabiduría, como lo hice yo algún tiempo, y todavía lo hago, si tú le has pedido sabiduría a Dios, hoy el Señor te dice, ok, ¿quieres ser sabio? Yo te voy a dar la entrada. Te voy a dar el punto de comienzo para que tú alcances verdadera sabiduría. Témeme. Teme al Señor tu Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy día yo he visto esto en muchas iglesias. Cuando toca el tiempo de la alabanza y de la adoración, ahí están todos estos jóvenes brincando, saltando, dando gritos de júbilo, y es una cosa maravillosa. Pero cuando llega el tiempo del mensaje, cuando llega el tiempo de la predicación, todos los jóvenes por ahí, y no solo los jóvenes, también hay adultos que lo hacen, salen por ahí, salen fuera de la iglesia y tú lo ves conversando afuera. Y eso pasa mucho. Dice la Biblia que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso debemos luchar para que no falte la palabra de Dios en nuestros púlpitos. Pero palabra de Dios. No la palabra, no un evangelio diluido, no un evangelio a medias, sino la palabra de Dios, que nos da las cosas que nos gustan y nos da las cosas que no son tan agradables, pero que necesitamos. En estos días yo estaba haciendo un chocolate de agua, le decimos en nuestro país. Estaba haciendo un chocolate de agua y le eché azúcar, pero le faltaba algo al chocolate. Y recordé a mi madre cómo hacía el chocolate y le eché sal. Entonces me di cuenta que la sal y el azúcar hacían el equilibrio en la sustancia. Y es increíble y le da un sabor especial. Entonces, así es el evangelio. Necesitamos hablar ambas caras de la fe. Este tema que estoy tratando, hermanos amados, es el ABC del evangelio. Es increíble que hay personas que no manejan eso. Pero este tema del temor a Dios es parte del ABC del evangelio. Es algo que todo creyente debiera manejar a la perfección. Todo creyente no debe solo conocer la gracia, que de ello hablaremos también en un futuro, pero sí es importante que conozcamos el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Pastor, ¿por qué es necesario hablar del temor a Jehová? No solo porque adquirimos sabiduría, entendimiento. La palabra de Dios dice que su pueblo se perdía a falta de conocimiento o por falta de conocimiento. Entonces, vemos que el conocimiento es importante, pero el conocimiento nos saca de la ignorancia. El conocimiento nos ayuda a entender, a percibir, a discernir los tiempos. El conocimiento nos da la sabiduría y la experticia para escapar
de la perdición eterna. Dice la Biblia en Hebreos 5, verso 12 al 14. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Esto es algo que todo el mundo debiera manejar al dedillo. Pero Pablo dice, hace tanto que son creyentes. ¿Cuántos años, cuánto tiempo se está en la fe? Y deberías estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Saben? Esta generación está así. Las iglesias de hoy necesitan volver al evangelio. Yo oraba una vez y le decía al Señor, Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo necesito dar una palabra a la iglesia, ¿qué hago? Y yo recuerdo que aquella vez el Señor me dijo, regresa al camino. Me dijo, vuelve a la senda antigua. Ve atrás a tus principios, ve a tus comienzos, ve atrás a lo básico. Vuelve atrás y dale eso a mi pueblo. Entonces, regresé a estudiar los principios básicos y elementales de la palabra de Dios. Y comencé a encontrar un montón de tesoros que he estado compartiendo todo este tiempo con la iglesia. Usted puede ver los videos en YouTube, ahí están. Y son mensajes básicos, muchos de ellos, pero cargados de poder. ¿Saben por qué? Porque es que si tú no conoces lo básico, si tú no tienes un fundamento, entonces todo lo demás que hayas construido estará mal. Yo quiero seguir leyendo. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Entonces es importante, toda la iglesia tiene que entender que hoy el Señor está tratando de que comencemos, que volvamos a los fundamentos y que retomemos, porque quizás en nuestra vida espiritual hemos estado construyendo de manera incorrecta. Entonces todo eso, todos esos paradigmas, todo eso que se levanta en nuestra mente, todo eso que creímos por mucho tiempo, todo eso que nos enseñaron de manera equivocada, errada, hay que comenzar a desplazar eso de nuestra vida. Esa forma religiosa, esa manera equivocada que creímos de la fe, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento real de la palabra de Dios, que ha dado pie al libertinaje dentro de las iglesias, que ha dado pie a situaciones vergonzosas dentro de las iglesias, que ha dado pie a herejías destructivas que se han filtrado dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hoy día vemos mucho humanismo. Dentro de las iglesias vemos hoy día mucho feminismo que se está metiendo en las iglesias. Dentro de las iglesias vemos muchas filosofías humanas, filosofías huecas, filosofías que no proceden de Dios, sino de ideas de hombres que están corrompidos en su mente y en su forma de manejarse ante la sociedad y han infiltrado de manera astuta estas filosofías dentro de la iglesia y lamentablemente mucho del pueblo de Dios ha absorbido estas filosofías. Y hay quienes la mezclan con la palabra de Dios, adulterando de esa forma la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo.
Pero algún día, iglesia, todos tendremos que dar cuenta ante Dios. Todos los pastores, los ministros, van a tener que dar cuenta ante Dios. Todos, por el mensaje que se habla desde esta plataforma. Si una iglesia es débil en su púlpito, será débil en todo lo demás. Si el mensaje es débil desde el púlpito, todo lo demás será así. Débil. Se hace necesario que volvamos a la leche espiritual. Y dice, resalta, a la leche espiritual no adulterada. No adulterada. ¿Usted entiende? Vaya conmigo a Mateo 10, verso 28. Mateo 10, verso 28. Una de las razones por la que estas cosas se han filtrado en las iglesias hoy día es porque hay temor en el liderazgo, hay temor en los líderes de las iglesias, hay temor en ellos porque no quieren ofender con el mensaje. Hoy día vemos que hay muchas personas que hablan la verdad, que están vetados, personas que se les impide poder expresarse en los medios de comunicación, ya sea en YouTube, Facebook, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablan la verdad, porque hablan el evangelio, porque el evangelio, hermanos, es la verdad. El evangelio es ofensivo. Yo les aseguro que si Jesucristo predicara en este tiempo a través de un canal de YouTube, le cierran el canal. Y usted dirá, ¿cómo? Jesús, sí. ¿No era él quien decía generación de víboras? ¿No era él quien decía que en aquellos tiempos el Señor dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? ¿No era Jesús quien decía hipócritas en sus caras? Se lo decía, se lo gritaba en sus caras. Sepulcro blanqueado. Les llamaba sepulcro blanqueado, le llamaba, o sea, Jesucristo hablaba a veces tan fuerte que en una ocasión la gente se le iba. Y Pedro se acercó y le dijo, Señor, bájale algo que la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Y ahí el camino, te puedes ir. Solo que Pedro tenía el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y él dijo, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dios es maravilloso. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque hay un infierno. El evangelio diluido te va a decir, el infierno no existe. El evangelio diluido te va a hablar de que no existe eso. Sin embargo, Jesús dice claramente, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo en el infierno. Oh, bendito sea el Señor. Antes de aprender de la gracia, de la benignidad, de la bondad de Dios, antes de aprender de que Dios es amor, antes de todo eso tenemos que entender quién es Dios. Pero hoy día tenemos al Dios siervo. Ese es el Dios que nos han vendido. El Dios siervo, el Dios que repara vidas, el Dios que tiene que proveerme, que tiene que darme, que tiene que ayudarme, porque Él tiene que ayudarme, Él tiene que ayudarme. Al Dios que le exigimos,
el Dios siervo. Y es cierto, Jesús vino a esta tierra a servir. Mientras Él estuvo en esta tierra, ¿qué hizo Él? Él nos sirvió. Señores, nos sirvió hasta la última gota de su sangre. Pero Él lo que estaba era sembrando. Él espera ahora una cosecha. Él espera un pueblo que le sirva. Pero hay gente que vive el evangelio para ser servido, pero no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice un dicho por ahí. Entonces tenemos allí a un Dios que lo buscamos solo cuando lo necesitamos. Buscamos al Dios, al sirviente. Buscamos no a Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra. Buscamos al Dios genio, al que frotamos la lamparita para que salga y nos cumpla nuestros deseos. Pero esto sucede porque no estamos conociendo a Dios. Nos olvidamos que Dios destruyó todo el mundo con agua por causa del pecado. Nos olvidamos que Dios redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nos olvidamos que los juicios decretados en el Antiguo Testamento eran horripilantes. Cuando Dios hizo que 23,000 personas murieran bajo la poderosa mano de Dios en un día. Nos olvidamos de que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, una pareja de esposos le mintió al Espíritu Santo y cayeron muertos en medio de la iglesia. Nos olvidamos que llega esta enfermedad que ha asolado las iglesias a nivel mundial, porque el juicio comenzaría, dijo Dios, por su casa. Y nos olvidamos que en la ciudad de Nueva York, a 3 horas y media de aquí, de esta ciudad, la cantidad de pastores, la cantidad de ministros, la cantidad de hombres que estaban en las iglesias, en aquel tiempo cuando la pandemia azotó la ciudad de Nueva York, ¿cuántos de ellos perdieron la vida? Dios es amor. Y de eso no hay duda, porque nos expresa su amor todos los días, cada minuto, cada segundo. Es solamente pensar y recordar de dónde Dios te sacó. Su amor es inagotable. Pero cuando Dios se enoja, yo digo, cuando Dios se enoja, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de Dios airado. Iglesia, es tiempo, y este es el llamado del Espíritu Santo, a todas las iglesias, a todos los pastores, a todo el que esté viendo esta predicación, es tiempo de temblar ante la presencia de Dios. Es tiempo de temblar y apartarse del pecado, porque dice la Biblia que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Es tiempo de apartarte, de separarte para Dios. Es tiempo de humillarte con temor y temblor reverente ante su presencia, porque nunca como hoy ha estado tan cerca su venida. El temor a Dios es lo que la iglesia de hoy está necesitando. ¿Saben por qué no tenemos esos avivamientos que teníamos en
¿Hace cuánto? 5 años, 6 años, 7 años atrás. Esos avivamientos de los años 90, de los años del 2000, 2005, 2004, esos avivamientos donde, por ejemplo, en Colombia se abarrotaban los estadios, en mi país se abarrotaban los estadios que no cabían, hasta afuera había gente. Esos avivamientos que cubrieron todo Latinoamérica, aún en los Estados Unidos, y que hoy día vemos las iglesias cerrar y vemos a los pastores renunciar al ministerio y vemos las iglesias, si acaso 2 o 3 personas, porque la pandemia asoló las iglesias. Obviamente hay iglesias todavía en la línea de batalla, hay ministros que están en la línea de batalla y yo doy gloria a Dios por ellos. Y hay quienes han peleado cara a cara con esta situación, como el pastor John MacArthur, por ejemplo. Cara a cara. Se fue hasta los tribunales y peleó. Porque, perdónenme que le hable así, todavía quedan par de hombres que tienen pantalones en la iglesia. Pero yo no voy a decir esa palabra porque es que se me ofende la gente y se me va. Y si la gente se me va, ¿cómo voy a pagar las cuentas de la iglesia? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar todo? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a pagar todo? O sea, tengo que hablarle suave, tengo que traer cantantes y gente que me motive a la gente, que la gente vea esto agradable. Tengo que hacer la iglesia atractiva para que la gente venga y no se me vaya. Y cuando hacemos eso es peligroso. Porque no estamos bregando con cosas superficiales. Estamos hablando del alma de los seres humanos. Estamos hablando del alma de los seres humanos. Estamos hablando de que son personas por las que Cristo derramó su sangre. Y estamos jugando con eso. Y nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que castiga el pecado. Recuerden lo que les dije la semana pasada. Pecado no es solo aquello que hago, que está fuera de la palabra de Dios, que está mal, sino aquello que sé que tengo que hacer y no estoy haciendo. No estás evangelizando, no estás predicando el evangelio. Eso es pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Entonces, pecado no es solo lo que estoy haciendo. Pecado es lo que dejo de hacer y debo hacer. Bendito sea el Dios de Israel. Iglesia, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Él lo concluyó todo en la cruz. Él lo hizo todo en la cruz. Él no nos debe nada, pero nosotros estamos caminando en este camino como que Él nos debe algo. Cuando yo oro al Señor, cuando yo veo al Hijo de Dios en la cruz, cuando yo veo a Jesús decir, cuando estaba orando antes de ir a la cruz, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero yo veo hoy personas exigiéndole a Dios que yo te reclamo. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle algo a Dios? Si lo que tenemos en esta vida es tiempo prestado,
Si lo único seguro que tiene el ser humano en esta vida es la muerte, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle algo al Todopoderoso cuando nosotros somos simplemente polvo? Eso somos. Dios tenga misericordia de su iglesia. Hoy no hay temor de Dios. Y esta es una de las razones por las que hay tanto pecado en las iglesias. La gente peca y peca y peca y peca y vuelve a pecar. Y pisotea la sangre de Cristo y la vuelve a pisotear y la tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y eso lo hacen porque no conocen a Dios. Porque solo han conocido una parte de la fe. Porque si conocieran la dureza de Dios cuando corrige, no correrían al pecado. Por eso vemos en las iglesias tanto desenfreno. Por eso vemos en la iglesia tanta lujuria. Por eso vemos en las iglesias tantos divorcios. Por eso vemos en las iglesias tanta pornografía que se ha infiltrado. Por eso vemos en las iglesias tantas cosas mundanas que se han metido en las iglesias. Tanto pecado porque no conocen a Dios. Porque solo conocieron el amor, pero no el fuego que consume. Solo han visto una cara, el cielo, pero no han visto el infierno. Por eso caminan sin temor. Sin temor a Dios. Continuamente creemos que impresionamos a Dios con nuestros cultos. Pensamos que con nuestra música, con nuestra danza, con nuestros gritos, impresionamos a Dios. Con lo elocuente de nuestros mensajes, de nuestras prédicas. Impresionamos a Dios. Cuando hacemos alguna buena obra, nos sentimos orgullosos y paramos el pechito así como que, impresionamos a Dios. Queremos hacer tanto para impresionar a Dios cuando dice la palabra de Dios que lo único que Él pide de nosotros es santidad. Queremos hacer tanto para Dios que al final no hacemos nada. Porque todo eso que hacemos, que creemos que es bueno para Él, es como trapo de inmundicia. Porque todo eso que hacemos, no entendemos que lo hacemos porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nos damos la gloria a nosotros. Paramos el pechito y lo ponemos así como que. Y Dios lo único que está exigiendo de la iglesia, lo único. Sean santos porque yo soy santo. Y les advierto, sin santidad nadie me verá. No importa cómo cantes, no importa cómo prediques, no importa cómo dances, no importa cómo brinques, cómo saltes, no importa lo que hagas, no importa que quemen tu cuerpo. No importa lo que hagas por tu prójimo. Si no lo hiciste por las razones correctas, si lo que hiciste, si tu sacrificio no fue en amor, de nada te vale. Si no fue sumergido en el temor de Dios, de nada te vale. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Lo voy a repetir. Y escuche esto, lo voy a repetir porque hay montones de personas que hacen largos ayunos para agradar a Dios.
Se tiran en el piso por semanas para agradar a Dios. Hacen largas caminatas a la Basílica de Higüey para agradar a Dios. Hacen tantas cosas, ponen su cuerpo en duro trato para agradar a Dios. Pero Dios dice, lo único que te estoy pidiendo, los sacrificios que Dios espera de ti, son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. Él no lo va a despreciar. Cuando hay humildad en tu corazón, cuando hay reverencia, cuando hay temor en Dios, todo va a estar bien. ¿O no dice la palabra de Dios que la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida? Pero nos olvidamos de eso. Ya ni oran en las iglesias de rodillas. Ya la iglesia no ora de rodillas. Yo recuerdo cuando era muchacho, yo llegaba, era normal que tú abrías la puerta, entrabas y te encontrabas un grupo de hermanos de rodillas allí orando al Señor. ¿O no dice la palabra de Dios que su casa será llamada casa de oración? Hoy día no vemos, hoy día es casa de concierto. Casa de concierto. Porque tú entras al templo y eso es que, Señor, lo mismo que te digo hoy, te lo dije ayer, y vamos a cantar. Y eso es una hora de canto, y canto, y canto, y canto, y canto, y canto, y después prédica unos minutos, y vuelven al canto, y canto, y canto hasta el final. Porque hoy día la iglesia solamente quiere agradar su carne. No están buscando lo que dé el Espíritu. Es más fácil cantar, es más agradable saltar, es más agradable deleitarse en una buena música que estar de rodillas orando al Padre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. Eso Dios no lo va a despreciar, jamás. Y ojo acá, no estoy en contra de la alabanza y la adoración, obviamente eso es de Dios. Y el ayuno, todo eso es de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando tú tratas de mover el corazón de Dios haciendo una parte de la fe, pero no completas haciendo lo que tienes que hacer, en humillación a Dios, reconociendo tu miseria espiritual, reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo tu necesidad de Él y dando toda la gloria a Él, entonces estás haciendo en vano todas esas obras. Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12. Me voy a concentrar en la parte B del verso 12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ay, ay, ay. Lo voy a repetir porque esto está picante y muy bueno. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El detalle. La cerecita del pastel sin la cual está el cumpleaños. Señores, cumpleaños sin pastel como que no es cumpleaños, ¿verdad? Entonces dice aquí, esfuérzate por demostrarle al mundo los resultados de tu salvación. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia, y ahí viene el pastel, y temor. Pero eso no se está predicando en las iglesias hoy. Los pastores no están advirtiéndole a la gente el temor a Dios. Y yo veo gente que dice, no, que yo no me gusta ir a esa iglesia, porque allí solamente hablan de infierno, que el infierno.
¿Y de qué quieren que te hable? Si Cristo murió en la cruz precisamente para librarte de eso, de lo cual deberías tener conocimiento y conciencia de que vas a ir ahí si no vives una vida agradable a Dios. El que te ama no es el que solo te pinta las cosas bonitas. El que te ama es el que te dice las palabras con dureza, las palabras que son fuertes para corregirte, y lo hace porque te ama. La Biblia dice que el padre que al hijo ama corrige. Pero cuando un padre no corrige a su hijo es porque lo tiene por bastardo y no por hijo. Hoy día, no. Hay que predicar un mensaje bonito, agradable, un mensaje que acaricie el oído, un mensaje que la gente salga animada. Pero cuando vemos los profetas, cuando vemos los hombres de Dios, cuando yo veo a Juan el Bautista, cuando yo veo a Jesús, cuando yo veo el mensaje de los apóstoles y miro el mensaje que se predica desde los púlpitos hoy, deja mucho que desear. Alguien dijo alguna vez, si Jesús hubiese predicado el evangelio que hoy se predica, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Jesús tuvo que predicar un mensaje con verdad. Y los discípulos continuaron su legado. Segunda de Corintios 7:1. Estamos hablando del temor a Dios. Segunda de Corintios 7, verso 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Sí, no solo el cuerpo, también el espíritu, porque también ese es otro problema. Solo nos concentramos en lo espiritual y olvidamos lo material. Otros cometen el error de solo concentrarse en lo material, pero olvidan lo espiritual. Y tenemos iglesias que solo, tienes que vestirte así, que tienes que usar esto, que no te puedes hacer aquello, que si te pintas, que si te corriges el pelo, que si haces aquello, y tú estás mal en pecado, pero olvidan la parte espiritual. Y por ahí otros que solo se encargan de lo espiritual y olvidan la parte física también. La Biblia habla de que tenemos que tener un perfecto equilibrio. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Equilibrio. Y procuremos alcanzar una completa santidad en el temor a Dios. Claro, no puede faltar el ingrediente principal, el temor a Dios. Hay personas que tienen situaciones difíciles en su ser interior. Por fuera se ven hermosos, por fuera se ven capaces, por fuera se ven espirituales, por fuera se ven de muchas maneras, pero por dentro tienen problemas con los pensamientos, tienen problemas con sus actitudes, tienen problemas con sus motivos, el motivo por lo que hacen ciertas cosas, con sus palabras, con sus acciones. Tenemos que trabajar el ser interior. Tenemos que trabajar nuestro hombre interior. Tenemos que trabajar las cosas del espíritu. Porque es a la medida que nuestro ser espiritual madura, es a la medida que nuestro ser interior se fortalece, que nuestro ser exterior se va alineando a la ley de Dios. Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hoy día todo es el talento, los dones, que si soy apóstol, que si soy profeta, que si hago milagros, que si hago tal señal y si hago tal prodigio. Y déjenme decirle que quien le está hablando esto cree en todo eso.
Creer en los milagros, en las señales, en los prodigios, y los he vivido y los he experimentado. Pero eso no es en todo el Evangelio. Porque esta gente tenía todo eso, pero le faltaba el elemento principal. Toda esa gente tenía todo eso, pero le faltaba la piedra angular. Esa gente tenía todo eso, pero le faltaba una cosa, que era lo que le faltaba al joven rico: el temor a Jehová, el temor a Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo le voy a ser sincero. Si Dios en su amor, si Dios en su ternura se le revela a Juan, y Juan se voltea para verlo, y la impresión fue tan grande que cayó como muerto, ¿cómo crees tú que estaríamos nosotros delante de Dios cuando Él nos está mirando con enojo? Piénsalo, por favor. Analiza lo que te estoy diciendo. Si Dios con su amor eterno se le revela a Juan en la isla de Patmos, y allí se le revela, y él se voltea para ver quién le hablaba, que era Jesús, en toda su majestad. A Juan, el discípulo amado. A Juan, el que se recostaba de su pecho. Y dice que cuando vio, la impresión de lo que vio fue tan grande que dice que cayó como muerto. ¿Cómo tú crees que en aquel día, cuando estemos delante del juez justo, vamos a reaccionar si miráramos a un Dios airado, enojado, a punto de decretar un juicio contra nosotros? Usted se puede imaginar ese momento. Yo sí me lo imagino. Yo no quisiera vivir eso. Hebreos capítulo 2, versos 2 al 4. Dios es amor, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es perdonador, Dios es amor. Dios no me va a lanzar al infierno, Dios es amor. Dios me va a perdonar, Dios perdona todo, Dios es bueno. Hebreos 2, 2 al 4. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay gente que Dios los rescató, Dios los salvó, Dios los limpió, Dios los restauró, y ellos voluntariamente han abortado el propósito. ¿No era Judas contado entre los 12? ¿No era Judas contado entre los 12? ¿No vio Judas los milagros? ¿No vio Judas las señales? ¿No vio Judas a Jesús resucitar muertos?
Judas no solo vio eso, Judas vivió eso. Porque cuando Jesús mandó a los 72 a hacer milagros y a orar por la gente y a ver señales y prodigios, Judas estaba allí porque él era parte de los 12. Y ellos vinieron alegres diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Los demonios se nos sujetaban, hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Y Jesús les dijo: no se gocen de que ustedes operen milagros y señales y prodigios y maravillas. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que tú tienes que procurar no son los dones espirituales. Y de hecho hay que procurarlos. Me refiero al motivo o la intención. Porque hay gente que desea los dones espirituales y eso no es pecado, no es malo. Pero el problema es la intención. A veces la intención de tener dones es que quiero subir de nivel. Porque yo quiero un puesto, una posición. Quiero que la gente me vea. Quiero sentirme que soy alguien. Yo a veces quiero, y se lo decía hace unos días, yo ni siquiera quería ser pastor. Y de hecho mi orgullo en el buen sentido de la palabra, era no ser exactamente eso, no tener un título, ni ser pastor, ni evangelista, ni maestro, nada. Ser simplemente un siervo, Reinaldo. Siempre ese fue mi gozo. Alguien que le sirve a Dios en el anonimato. Pero es que cuando tú tienes ese corazón, es muy difícil que tú no subas al siguiente nivel. Cuida, iglesia, tu salvación. El Señor te la ha dado, nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie te va a arrebatar de su mano, nadie. Pero tú tienes la potestad y la autoridad para abortar el propósito de Dios y dejarlo. Porque esto no es por imposición. Dios no le va a dar la salvación a alguien que no quiere. Ahora, si tú me estás escuchando y quieres ser salvo, tienes que venir a Dios. Porque solo el que toca la puerta se le abre. Solo el que llama se le responde. Solo el que busca encuentra. Pero hay gente que está sentada esperando que Dios lo busque. Oh, nos queremos tanto. Es tiempo de buscar a Dios. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, iglesia, como para pretender jugar con Dios. Creo que el tiempo para ponerse a jugar con Dios menos indicado es este, que estamos tan cerca de su venida. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hiciste lo bueno vas a recibir. Hiciste lo malo, también vas a tener tu recompensa. Teme a Dios y guarda su palabra, iglesia. Lo que el Espíritu Santo viene a tu vida hoy a decirte es: quiero temor reverente en mi iglesia. Quiero que aborrezcas el pecado, que lo odies. El salmista David dijo: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. A veces estoy en el televisor y veo cosas que no son del agrado de Dios y quito mis ojos y hasta cambio el canal si tengo que hacerlo, porque de verdad toda forma de pecado es pecado. Solo hay un camino al cielo y millones de caminos que te llevan al infierno. Entiéndelo. Solo hay un camino al cielo y millones
de caminos que llevan al infierno. William Shakespeare fue cristiano, pero un tremendo escritor. Él decía, por cada camino derecho hay 100 veredas que llevan a la oscuridad. No busques a Dios en una religión. No busques a Dios en una filosofía humanista. No busques a Dios en una idea hueca de alguien que dijo que él cree. No busques a Dios fuera de este libro. No busques a Dios fuera de la Biblia porque no lo vas a encontrar. No busques a Dios fuera de la Biblia porque no lo vas a encontrar. Proverbios capítulo 1, del verso 29 al verso 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, el Espíritu Santo te dice hoy, y menospreciaron toda reprensión mía. A esos que solo les gusta que le acaricien el oído. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El buen cristiano está tranquilo, confiado como un león, seguro. Porque él sabe que su vida está apegada a Dios. Y porque él sabe que nada en su vida, ni un pelo caerá de su cabeza sin el permiso de Dios. El Espíritu Santo hoy ha puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge. El temor de Jehová. Escoge. Y vivirás. Señor, he hablado tu palabra y la he revelado a tu pueblo tal y como tú me la has revelado a mí. Yo te doy gracias por esta palabra. Santifícala y séllala en el corazón de los que te aman. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a temblar ante tu palabra. Apartarnos del pecado para ver tu gloria, para ver los cielos verdaderamente abrirse ante nuestros ojos. Ayúdanos a santificar nuestras vidas en ti. Oh Maestro, mi Señor y mi Redentor. En el nombre de Jesús te lo pido.